importancia de la dimensión ambiental en la nueva Constitución. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra por 15 minutos, hasta por 15 minutos. Después van a hacer preguntas los señores consejeros y consejeras y después tienen 9 minutos para contestar. Tienen la palabra Jimena Insunza. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los consejeros y consejeras constitucionales y de agradecer también la oportunidad de poder hacer hoy día esta presentación. Y entendiendo que tengo una presentación en la cual voy a ir analizando cada uno de los artículos del anteproyecto, quisiera primero partir señalando que ha habido en esta comisión una discusión sobre si las normas de medio ambiente debieran ser muchas, pocas, y cuál es el nivel de profundidad o de detalle que éstas debieran tener. Y yo quisiera, en primer lugar, plantear qué es lo que ha pasado y cuál es la situación país de nuestro medio ambiente. Y nuestro medio ambiente, con la Constitución de 1980 y las reformas del 2005, y a pesar, ¿no es cierto?, del origen antidemocrático de la Constitución, fue pionera en materia ambiental al consagrar la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero la Constitución ha permitido, ¿no es cierto?, que hoy en día tengamos un medio ambiente que está totalmente degradado. De hecho, hay pruebas irrefutables, ¿no es cierto?, de que nuestra situación ambiental es una situación compleja. Somos uno de los países que cumple 7 de las 9 características de vulnerabilidad de cambio climático que tienen que ver con las acciones que realiza el hombre. Nos encontramos en la era del antropoceno, que lo que básicamente significa que son las acciones antrópicas las que han provocado, ¿no es cierto?, la situación de nuestro medio ambiente. Y por lo tanto, lo que la Constitución tiene que decir en materia medioambiental, no importa si son pocas normas o varias normas, lo importante es que sea sustantivo. Y que sea sustantivo, yo creo que se cumple en gran medida en el anteproyecto y que podría este Consejo mejorarlo. Y esa es la idea hoy día de mi exposición, reflexionar junto a ustedes en qué podría haber una mejora. Y parto entonces con el primer artículo, ¿no es cierto?, que se encuentra en el capítulo primero, que es el fundamento del orden constitucional, que ustedes ya lo han visto en varias presentaciones, es el artículo 12. Este artículo, que es el primer artículo que menciona medio ambiente, creo yo que es necesario reforzarlo. ¿Por qué? Porque si uno va leyendo el anteproyecto, van surgiendo nuevas responsabilidades del Estado, nuevas responsabilidades de los ciudadanos, nuevas garantías y nuevos derechos y deberes, ¿no es cierto?, que no están descritos en este artículo 12. Entonces, si este artículo 12 va a ser el que va a irradiar y el que va a permitir, ¿no es cierto?, interpretar el texto constitucional armónicamente, creo que este artículo 12 debiera reflejar todo lo que los demás capítulos, ¿no es cierto?, establecen en materia medioambiental. Y por eso mi propuesta es que podría haber mención a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, que hay en los artículos posteriores, pero no está en el artículo 12 integrado, que podría haber una mención al derecho sustentable, porque aquí, si ustedes ven, se habla de sostenibilidad y derecho como si fueran cosas separadas. Y ahí hay, creo yo, un error conceptual, incluso en la nomenclatura del capítulo 13, ¿no es cierto?, sostenibilidad y desarrollo. Eso, desde el punto de vista de la técnica y de la expertise, pareciera que es claramente incorrecto. Podría también haber mención a todo lo que hay de daño ambiental, que nuestra Constitución está llevando a nivel constitucional la prevención y la reparación del daño ambiental. Y también consagrar que la protección del medio ambiente es suficiente razón de las limitaciones y restricciones de otros derechos. Y eso tampoco está en el artículo 12, que, como les insisto, es el primer artículo, ¿no es cierto?, y por lo tanto va a ser el esqueleto de esta presentación, o sea, de toda la interpretación que se vaya a hacer de la Constitución. Y tampoco hay mención a ninguno de los 3 pilares de la democracia ambiental, que es el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, que están ausentes en toda
esta constitución o anteproyecto constitucional, salvo con la mención de los tribunales que tienen que ser técnicos. Y por lo tanto, una de las sugerencias que me permito hacerle humildemente a esta comisión es revisar este artículo 12 en términos de poder dotarlo y de reforzarlo, solamente haciendo espejo de lo que señalan los artículos posteriores del mismo texto. No es introducir cosas nuevas, es simplemente revisar los artículos posteriores y llevarlos al artículo 12 para que este sea el que armonice y englobe todos aquellos. Ahora, ¿cómo protege, ¿no es cierto?, el anteproyecto la dimensión ambiental? Bueno, la protege en primer lugar, ¿no es cierto?, con una garantía que en esta oportunidad tiene un lenguaje que es un lenguaje que uno podría decir que es más moderno, porque habla de sano y sostenible y libre de contaminación, pero que es muy relevante señalar que no tiene correlato con lo que hoy día está suscrito, ¿no es cierto?, por Naciones Unidas o recomendado por Naciones Unidas en la arena internacional, ¿no es cierto? La resolución de Naciones Unidas lo que habla es de tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esos son los tres, ¿no es cierto?, adjetivos que las Naciones Unidas utiliza para garantizar este derecho, y es a un medio ambiente, ¿no es cierto?, con esas características y no al hecho de vivir en un medio ambiente con esas características. Y yo escuchaba las exposiciones que se han hecho ante esta comisión y quisiera decir que por lo menos hay algunas cosas que no comparto. El libre de contaminación ha sido restrictivo en la interpretación judicial. Muchas veces se han rechazado acciones de protección porque no hay norma que permita, ¿no es cierto?, satisfacer la definición legal de contaminación que exige un parámetro. Y el consejero Valle preguntaba por la situación de Puchuncaví y Quintero, y en muchas ocasiones, porque los recursos de protección en esa zona no hay uno, sino que hay al menos 8 o 10, ¿no es cierto?, que muchas veces la Corte de Valparaíso y luego la Corte Suprema no pudieron, ¿no es cierto?, acoger los recursos porque no había norma para los COPS, o que hasta el día de hoy no hay. Recién se acaba de publicar el anteproyecto de benceno, por ejemplo. Nosotros somos un país carente de normativa sustantiva en materia ambiental. Y yo he visto que muchas de las preguntas que han hecho los consejeros tienen que ver con el agua. Nosotros hoy día tenemos normas de calidad secundaria solo para 4 o 5 cuencas de nuestro país. Imagínense, solo 4 o 5 cuencas. Y no sé si hay algún representante del río Valdivia, pero el río Valdivia lleva al menos 17 años tratando de tener una norma secundaria de calidad y hasta el momento no existe protección para esa cuenca. Entonces, en la medida de que haya libre de contaminación, vamos a seguir viendo unas restricciones a que la justicia pueda actuar oportunamente. Porque el medio ambiente, una vez que es contaminado, una vez que es dañado, su reparación es siempre muy dificultosa y a veces es irreversible. Y también, ¿no es cierto?, nuestra Constitución asegura a todas las personas la propiedad, lo que es sumamente correcto. Y establece, ¿no es cierto?, que esa propiedad va a tener ciertas limitaciones o va a poder ser susceptible de ciertas limitaciones. Y para eso el anteproyecto de la Comisión de Expertos no innova mayormente y sigue utilizando, ¿no es cierto?, el vocablo de la función social, pero agrega el derecho sostenible, ¿no es cierto?, como uno de los elementos que va a comprender esta función social. Yo aquí me permito señalarles que quizás, ¿no es cierto?, dado que el concepto de función social no fue lo suficientemente eficaz para la protección ambiental, podría innovar, ¿no es cierto?, esta Constitución y tener 2 tipos de funciones. Una función social, ¿no es cierto?, que tenga relación con los intereses generales y con la seguridad de la nación, y una función ambiental que tenga relación con la salubridad y justamente con la protección ambiental. Y eliminaría de aquí desarrollo sostenible, porque el desarrollo sustentable el desarrollo sustentable tiene los 3 pilares, tiene lo económico, lo social y lo ambiental. Utilizar eso para hacer una función social es como un poco tautológico, ¿no? O sea, va a tener 2 veces una misma dimensión. Entonces pareciera que una función ambiental
así te expresa, ¿no es cierto? Y tomándolo de salubridad, donde salud y medio ambiente están íntimamente relacionados, podría ser una buena forma, ¿no es cierto?, de que no hubiese una discusión posterior en el Tribunal Constitucional de qué es lo que significa, ¿no es cierto?, la función social en términos de la protección ambiental. Y me parece también sumamente importante este artículo, que es el que establece el deber, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Ah? Y además lleva, como ya señalaba, a nivel constitucional lo que tiene que ver con la reparación del el daño ambiental y con la prevención del mismo. Pero creo yo, y esto es una ausencia que después voy a repetir en las conclusiones si es que me alcanza el tiempo, es que hay una ausencia de regulación de los agentes, de las personas como agentes económicos. Las personas también son agentes económicos y pueden ser personas naturales como personas jurídicas. Y en ese sentido, pareciera que sería una buena medida garantizar el uso, ¿no es cierto?, y el acceso, el uso y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Hay pareciera como que hubo una abstención de mencionar los recursos naturales en este anteproyecto, ¿ah? Porque hacer una mención para un sentido o en otro podría haber sido complicado, pero yo creo que el uso racional podría ser una terminología en la que se pudiera llegar a un consenso, porque permite el aprovechamiento, pero le pone un cierto límite en el sentido de que sea posible de regenerarse, ¿no es cierto?, el recurso natural en su ciclo de vida. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la acción de protección. Y aquí también creo que, como les comentaba de esto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el tener una acción de protección especial para materia ambiental solo tiene como justificación restringir su interposición. ¿Por qué una acción de protección ambiental especial? ¿Por qué solicitarle requisitos que sea ilegal? ¿Por qué no considerar que puede ser arbitrario? ¿Por qué tiene que determinarse la persona contra la cual se interpone el recurso si en todas las otras garantías de todos los otros derechos esas exigencias no existen? La única respuesta, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es que tiene que ver con la restricción de la interposición de estas acciones. ¿Ah? Y no sería justo, ¿no es cierto?, no señalar que el papel que uno puede criticar de activismo judicial muchas veces de la Corte Suprema en materia ambiental ha sido lo que ha protegido el medio ambiente en los últimos 15 años. Uno puede no estar de acuerdo, de hecho, como abogados en general, no nos parece que las Cortes tengan que hacer política pública, pero eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos 15 años en materia ambiental, pese a las restricciones que contempla una acción de protección. Y bueno, y ahora vamos al capítulo 13, ya les mencioné la poca, ¿no es cierto?, rigurosidad creo yo que hay en el título de ese capítulo, pero también pensar en cuál es el propósito de este capítulo. No hay que olvidar que este capítulo no existía en una primera formulación del índice de la comisión experta. Fue un capítulo que se introdujo posteriormente junto con el debate del capítulo de Fuerzas Armadas. Se introduce el capítulo, ¿no es cierto?, relativo a medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Y si nosotros vemos las normas que hay en ese capítulo, hay normas que son muy importantes y que dan cierto guía y cierto propósito a este capítulo, pero creo que todavía en su conjunto es muy perfectible. Creo que es muy perfectible, sobre todo en esto de la ausencia de lo que tiene que ver con los recursos naturales. Yo, por ejemplo, sería partidaria que todo lo que tuviera que ver con los recursos minerales y con agua pudiera venirse a este capítulo. Porque es en este capítulo donde esos dos recursos naturales debieran quizás estar regulados y no en el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Porque este anteproyecto y la Constitución de 1980 toma una decisión, dice: no voy a regular todo lo que tenga que ver con la propiedad de los recursos naturales, voy a regular solo dos, aguas y minerales. Entonces podría
traerse aquí para poder darle más forma a este capítulo. En el caso del artículo 201, que es el que inicia el capítulo 13, yo creo que es un artículo que buscó de alguna manera hacer un balance entre lo antropocéntrico y lo ecocéntrico. ¿Y? ¿Me quedan cuánto? Ya. Entre lo antropocéntrico y lo ecocéntrico. Y no cumple, creo yo, su propósito, y ahí yo voy a dejar la presentación, pero creo que se podría, de alguna u otra forma, volver a ordenar tomando en consideración todos los elementos que veníamos señalando. En el caso del 202, creo que quizás este debiera ser el encabezado del capítulo 13. Creo que esta norma es muy buena, excelente, tiene conceptos totalmente en línea con lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el derecho internacional y en las constituciones más modernas de medio ambiente. En el caso del 203 está el principio participativo y el principio de justicia ambiental, pero creo que faltan algunos principios. En el caso del 204, y voy a ir, me quedan súper poquito, pero aquí el instando a la colaboración privada parece como realmente fuera de una norma constitucional. ¿Ah? Es evidente que la participación privada tiene que ser o sea, que los privados son parte del desarrollo de este país. Entonces, más bien lo que debería responder este artículo es ¿qué tipo de desarrollo queremos? Y de alguna u otra forma se enumera. Queremos un desarrollo solidario, queremos un desarrollo equitativo, pero es evidente que los agentes privados tienen que formar parte de esa ecuación. Yo creo que este artículo tiene una pretensión de política pública que quizás o se elimina o se busca dar un paraguas general para las políticas públicas. Mire, el Estado deberá dictar políticas públicas en todos estos temas, entre otros, ¿no es cierto? Residuos, por ejemplo, faltó. El caso del artículo de cambio climático me parece muy importante, y ahí yo hago una sugerencia simplemente de redacción. Y bueno, este es el último artículo, y yo creo que es una norma muy compleja. O sea, yo creo que la técnica tiene que estar presente en toda la administración del Estado, no solo en lo ambiental. Entonces, exigir que la técnica tenga un mayor peso en lo ambiental es como decirle a todas las otras áreas que pueden no ser técnicas, que pueden tomarse decisiones que no estén fundadas o decisiones que no son razonables. Entonces, no logro entender, me parece que aquí lo que están trayendo es un problema del CIA. Se le acabó el tiempo.